Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este programa Sobre la Mesa. Les damos un cordial saludo desde la Universidad de Costa Rica, desde donde realizamos esta transmisión. El día de hoy tenemos un programa que inevitablemente teníamos que traerlo acá sobre la mesa, y es que queremos hablar sobre la gestión del gobierno actual. Hemos titulado este programa los 3 años de la administración Chinchilla, y es que un poco cada mes de mayo se realizan evaluaciones muy importantes de la mano de los cambios de autoridades, no solo en el poder legislativo, sino como parte de varios procesos propios de la misma administración pública, de forma tal que nosotros nos sumamos a esta costumbre ya nacional de realizar una evaluación a esta altura del gobierno. Por supuesto, nos acompañan varios invitados el día de hoy, pero sin adelantarlos, mejor le doy el pase a Natalia para que ella nos cuente un poquito más del programa. Gracias, Luis Emilio, y muchas gracias a ustedes también que nos acompañan desde sus hogares el día de hoy, en el que, bueno, vamos entonces, como les dijo Luis Emilio, a hablar de este tema que es importante, pero cobra aún más importancia porque estamos en año preelectoral, y es importante como ciudadanos que estemos informados de la situación real, de la situación actual de nuestro país de cara a las elecciones, de cara a la importante decisión de emitir el voto el próximo año. Así que hoy, en Sobre la Mesa, los 3 años de la administración Chinchilla. La administración Chinchilla Miranda, que tomó las riendas del país el 8 de mayo de 2010, con un 46.7% de los votos de las elecciones nacionales, es calificada hoy como mala o muy mala por la mayoría de los costarricenses, según la encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Creo que esos resultados no solo coinciden, digamos, con el Barómetro de las Américas, sino también coinciden con el sentir que hay en la ciudadanía en general. La pérdida de apoyo a la democracia pasa en buena medida, o es producto en buena medida de una percepción cada vez peor, digamos, sobre el desempeño del gobierno. En una de las preguntas que le consultamos a los entrevistados, les preguntamos si ellos consideran que el gobierno les presta atención a los ciudadanos comunes y corrientes, si el gobierno los escucha. Y una proporción muy alta, de hecho la más alta de todo el continente, lo que responde es que el gobierno no los escucha y no los toma en consideración. Tan solo un 14% de los encuestados considera que de alguna forma esta administración ha sido buena o muy buena, misma que lidera en su 3er año de gestión la presidenta Laura Chinchilla Miranda. Este estudio también muestra que la ciudadanía señala la corrupción como el principal problema del país, incluso por encima de temas como la inseguridad, el costo de la vida, desempleo y la pobreza. Indicios que hacen presumir, desafortunadamente, de la comisión de hechos de corrupción en la realización de esta obra por parte de 2 funcionarios del CONAVI. Aspectos como la concesión de obra pública, con el reciente caso del corredor vial San José-San Ramón, acrecientan el alejamiento y desencanto de la población con el actual gobierno y generan una desafección generalizada por la política partidaria. Más del 70% de los costarricenses dicen no tener simpatía o preferencia por alguno de los partidos políticos, según el mismo estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Quizás lo que más se puede señalar como positivo es un aumento de la seguridad y una disminución, digamos, de la delincuencia. Claro que con un costo complicado es por el aumento del número de efectivos que se ha dado en todo el país y por un hacinamiento también en las cárceles, que es muy notorio, que ya no aguantan más número de presos. Y luego algunos otros logros en términos de la red de cuidado y el programa Avancemos, pero no son logros espectaculares, digamos. En el ámbito de seguridad, pilar de mayor fortaleza que ha defendido Chinchilla en su gestión, se vio debilitado por el uso de la presidenta y miembros de su gabinete de una aeronave de procedencia cuestionada e investigada por presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Cuáles son los factores que más han sumado al desprestigio de esta administración?
valdrá la pena utilizar los 160 millones de colones en estrategias de comunicación para mejorar su imagen y la de su gestión durante su último año de gobierno. Un análisis profundo de esta temática en su programa Sobre la Mesa. Y nos acompaña en la primera parte del programa del día de hoy don Carlos Roversi. Él es el viceministro de Relaciones Exteriores y con él vamos a analizar un poco desde la perspectiva de los actores que han sido estos 3 años de la administración Chinchilla Miranda. Muchas gracias, don Carlos, por acompañarnos hoy en Sobre la Mesa. Bienvenido. Muchas gracias, Natalia. Yo no sé si soy el llamado para este programa, pero vamos a intentarlo. Bien, muchas gracias de verdad por acceder a la invitación. A ver, veía usted el reportaje y hacía así. Cosas que, a ver, de pronto parece difícil hacer un balance. Inclusive a nosotros mismos nos cuesta de pronto cuando estamos buscando la información, preparando estos programas, porque efectivamente vemos que hay 2 Costa Ricas. Una Costa Rica que funciona de manera muy eficiente, sobre todo la que tiene que ver con todo el comercio exterior. Y hay otra que tiene la pobreza estancada, que tiene problemas de infraestructura vial, en la que aumenta la desigualdad. ¿Qué está pasando para que Costa Rica esté tan polarizada? Bueno, yo pienso que el primer error que veo en los analistas es que creen que el país empezó el 8 de mayo del 2010 y que es lo único que ha pasado en este país. Y entonces no analizan realmente el contexto de lo que ha sucedido en los últimos 40 o 50 años. Y entonces es muy fácil achacarle todo al gobierno de la presidenta Chinchilla de errores que se han cometido históricamente en general. Y entonces a uno le llama la atención, incluso, por ejemplo, cuando Manuel Rojas, un analista muy destacado, dice que el único logro o el logro es haber bajado o haber reducido la delincuencia, como que fuera algo poco, y dice que es que porque aumentaron los efectivos y porque no hay cárceles buenas. Entonces aquí no hay forma de quedar bien, ¿verdad? O sea, no hay país en América Latina que haya logrado lo que ha logrado Costa Rica en materia de lucha contra el narcotráfico, contra la criminalidad organizada. Déjeme darle datos aquí. La tasa de criminalidad bajó un 17% en el año 2012. Entre el 2009 y el 2012 la disminución ya alcanza un 26%. Los feminicidios pasaron de 40 en el 2011 a 18 en el 2012. Los robos de autos y viviendas bajaron un 15% y un 10.6% respectivamente. Y con la política de seguridad ciudadana y la paz social se han desplegado acciones a zonas de peligro, el resultado un incremento de 14,000 policías. Y tenemos un financiamiento por primera vez grande en el tema de cárceles que está arrancando, que no es fácil porque la burocracia no lo permite, no se puede hacer de la noche a la mañana. Y además de eso, hemos logrado en materia de lucha contra el crimen organizado desmantelar casi 350 organizaciones criminales confiscando drogas y dinero en ese sentido. Eso dice don Manuel Rojas, que eso, bueno, está bien, pero que eso no es importante. Solo eso sería ya un gobierno, para ponérselo así en sencillo. O sea, solo ese tema, y podemos hablar del resto, pero ahí vamos a ir avanzando. ¿Será que no se nos dijo desde el principio de la administración cuál era el estado real del país, sobre todo en términos económicos? Porque don Oscar dijo que dejaba la mesa servida para doña Laura. Mire, depende cómo se haga la discusión de este programa y los programas en futuro y las conversaciones con los analistas, depende de la forma en que lo manejen. Las informaciones siempre se dan, los datos existen. Entonces aquí hay un criterio primero que en la política 1 más 1 no es igual a 2. Y yo eso nunca lo entendí, ¿verdad? O sea, desde que yo estoy en la universidad aquí de Costa Rica, para mí 1 más 1 es igual a 2 en cualquier campo, absolutamente en cualquier campo. Y entonces hablemos de datos económicos. El crecimiento del país es de un 5%. Se redujeron las tasas de interés como nunca se ha hecho en los últimos 20 años. Hay un incremento en las exportaciones de más de un 10% adicional. Y de las importaciones. Se fortalece el 14% del PIB, representa el sector agropecuario y pesquero, lo que significa un 3.5% de aumento, y un 40% de las exportaciones del sector agropecuario crecieron. O sea, además, logramos enfrentar el problema de la roya. Vea que nadie habla del problema de la roya. El problema de la roya era gravísimo, más de 25,000 familias casi en la ruina por la roya. El Ministerio de Agricultura hace un trabajo impresionante, resuelve el problema de roya y nadie lo dice nada. O sea,
El turismo creció un 7%. El empleo en Costa Rica aumentó en más de 170,000. Hay que recordar que veníamos de una crisis. Sí. Bueno, por eso, sí, por eso digo yo, o sea, si uno no lo ve en el contexto, yo le doy estos datos y son datos maravillosos. Y aquí ahorita me van a acusar de Chinchilandia, por supuesto, porque es la forma de desviar la atención de las realidades. La realidad está en los números. Es que la economía del país es buena. Ahora, puede haber discusiones. Distribución de la riqueza, que me parece que es importante discutirlo. Me parece que sí hay una desigualdad importante que hay que discutirlo, pero que no es culpa de la administración que arrancó en mayo del 2010, por Dios. O sea, eso me parece, además de injusto, me parece irresponsable cuando lo dicen así, ¿verdad? Porque es un problema que viene durante los últimos años en ese sentido. Ahora, vea que se habla del tema del empleo, pero resulta que el año pasado fue el año donde hubo más empleo en Costa Rica. Por supuesto, ¿cuál es el problema? Que ingresa mucha gente en el sector de empleo en Costa Rica, muchos jóvenes entran a trabajar y no encuentran trabajo, pero eso pasa en España, pasa en Grecia, pasa en Gran Bretaña, pasa en Alemania, en los Estados Unidos y en Costa Rica. O sea, lo que pasa es que, por supuesto, la forma más fácil es decir, solo pasa en Costa Rica, ¿verdad? Bueno, pero ese empleo creado, la mayoría es en empleo no calificado, ¿verdad? Pero no es cierto. El mismo ministro Gallardo lo ha reconocido así. Pero no es cierto. O sea, hay, por supuesto, un crecimiento importante en empleo no calificado, sí, porque el país tiene esos niveles de empleo, pero usted no puede desconocer el nivel de empleo que ha crecido en los sectores tecnológicos del país. Ahora, ¿hasta dónde podemos hacerlo? Ahí es donde viene la discusión. Y entonces viene el gran debate. Algunos creemos que tiene que ser con la apertura. Y creemos que estamos en el mundo globalizado. Y otros que no quieren la apertura y que quieren que Costa Rica sea la Albania de Beroxa. Y entonces que todo esté cerrado, que no se puede hacer nada. Bueno, en estos días la presidenta Chinchilla logra que entremos a la Alianza del Pacífico. Hemos hecho un esfuerzo muy grande con países como China o como Singapur para abrir nuevos espacios, con Australia, etcétera. Y eso nadie lo reconoce. ¿Por qué? Porque la gente está viendo simplemente los pequeños detalles y tratando de generar una desconfianza que yo a veces no entiendo por qué. Hay sectores del país que lo que quieren es desestabilizar la institucionalidad democrática e inventan, hacen su propia filosofía de lo que está pasando y, por supuesto, apoyado por medios de comunicación importantes, han generado un sentimiento de que este país va a la picota cuando es un país que, desde el punto de vista internacional, usted le pregunta a los organismos internacionales, llámese Banco Mundial, llámese BID, etcétera, dicen qué país que está avanzando bien, a tal grado que somos un país de renta media muy sólido desde el punto de vista internacional. Pareciera que entonces hay un problema de diálogo político y diálogo social que de pronto no se ha podido entablar de la mejor manera con el costarricense, con la ciudadanía, y que pasa no solo por el tema de la comunicación. Sin duda, la comunicación es un detonante, es un agravante de la situación que estamos pasando, pero no es el único problema. A la presidenta Chinchilla se le ha reconocido problemas de liderazgo, problemas para dialogar con distintos grupos sociales. No son pocos los que dicen que no es una presidenta accesible, que no solo la prensa, sino también grupos sociales que le achacan que no es accesible, que dialoga con sus iguales. Mire, yo vuelvo a lo mismo, o sea, el país no nació en el 2010. Le voy a poner un ejemplo. ¿Es un estilo que viene de atrás? ¿O claro, es una cuestión de estilo? Pero no es un estilo de ambas partes. De ambas partes. Le voy a poner un ejemplo. La ministra de Trabajo, Sandra Piz, hace un estudio junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación y elaboró una propuesta de salarios públicos. Un borrador. O sea, yo le traigo hasta aquí un borrador y le digo yo, mire, Natalia, revise esto a ver qué le parece. Bueno, solo el borrador significó que los movimientos sindicales dijeron vamos a hacer huelga, vamos a parar el país, no queremos hablar del tema. Y tenemos un problema en el empleo público. O sea, hay gente que tiene salarios excesivos, exagerados, incluyendo gente de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, que tienen salarios excesivos, que tienen salarios fuertes, incluyendo médicos de la Seguridad Social o incluyendo sindicalistas de organizaciones sindicales donde hay privilegios que son inaceptables en el país y, por supuesto, que movilizan a los demás sectores para que no se discuta. O sea, en Costa Rica no se puede discutir. Ese es un tema tan fácil como, repito, yo le presento a usted un borrador y deme su opinión. Bueno, ni siquiera permitieron eso. Bueno, esa es una manera de verlo y quiero que en el siguiente bloque sigamos conversando sobre este tema. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos aquí a Sobre la Mesa.
Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre los 3 años de la administración Chinchilla Miranda, y nos acompaña don Carlos Roversi, viceministro de viceministro de Relaciones Exteriores. Ya nos fuimos para el lado del comercio. Bien, don Carlos, hablábamos en el bloque anterior sobre el tema del diálogo político y social. ¿Usted considera entonces que hay un problema entre ambas partes? Efectivamente, o sea, esto no es una cosa unilateral. Me parece que se ha perdido la tolerancia, la posibilidad de conversar con respeto y sobre todo una gran preocupación que tengo yo, que no se está construyendo. O sea, la gente que critica no construye, la gente no aporta. Entonces la idea es destruir, ¿verdad? Y tratar de mantener el status quo en una sociedad que está siendo globalizada, que necesita cambiar, que necesita modernizarse y no se permite. Pero entonces, ¿usted cree que la percepción ciudadana, el descontento ciudadano que hay con este gobierno en casos paradigmáticos como por ejemplo el caso de la trocha, al principio de la administración el aumento salarial de los diputados fue el primer tema con el que empezamos con problemas? Podemos mencionar también, bueno, más recientemente el tema del avión, el tan sonado caso, la invasión de la isla Calero. Han sido momentos en los que se ha visto fuertemente cuestionado el liderazgo de la presidenta y su manera de proceder. Muchos hablan inclusive de que hay una red de cuidado de funcionarios corruptos. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, primero que me parece injusto, o sea, me parece lo más injusto esa última parte, porque hablar de corrupción en los funcionarios, la gente tiene que demostrarlo, ¿verdad? La gente tiene que presentar las acusaciones y las pruebas. En el otro tema, nosotros, y hablo en política exterior, nosotros pero la Procuraduría de la Ética misma dijo que en el caso, por ejemplo, de procesos, se había incurrido en errores éticos. Bueno, eso está en los tribunales de justicia y en los tribunales lo que demuestren. Pero digamos, podemos hablar de casos aislados, pero cuando hablan de una red de cuidado de funcionarios corruptos, me parece muy, muy grave, ¿verdad? Pero por otro lado, ve el caso, nosotros en política exterior teníamos muchas ilusiones de hacer cosas y hemos hecho un montón de cosas y puedo darle realmente la experiencia que tenemos. Vamos a tener en un mes a los 2 presidentes de los países más importantes del mundo. Eso no se hace gratuitamente, eso es la imagen del país, que no nació en mayo del 2010, tampoco voy a venir a rajar en ese sentido, que viene siendo histórica. Y tenemos un montón de cosas en política exterior. Nunca esperamos que Nicaragua invadiera Isla Portilla y Isla Calero, pero eso no tiene que ver con el liderazgo de la presidenta Chinchilla, por Dios. O sea, a mí me parece que eso, a pesar de lo que la gente dice, que no hay machismo, a mí me parece que eso es un machismo absoluto. Entonces, es culpa de Laura Chinchilla que Daniel Ortega se haya atrevido a invadir Costa Rica con Isla Portillo. No, había un plan preconcebido desde hace muchos años y utilizaron el momento. El tema de la trocha, que 3 o 4 personas cometieron actos ilícitos. Bueno, sí, ahí está el proceso, fue acusado por el gobierno de la República, se está buscando el proceso y ahí está la obra, y la obra tiene que terminarse por la soberanía del país. Pero ¿por qué eso es liderazgo de Laura Chinchilla? O sea, ¿dónde está la culpabilidad de la presidenta Chinchilla por actos individuales que se han cometido en algún lado? A mí me parece que eso no es falta de liderazgo, más bien al revés. El liderazgo de la presidenta Chinchilla ha permitido que hoy el país tenga un puesto en el mundo muy importante, que no se haya deteriorado la imagen del país. Vea el fenómeno. El Estado de la Nación del año 2011 dice que la imagen del país se deterioró. Y entonces mi primera pregunta fue, ¿a quién entrevistaron? ¿A quién consultaron? ¿Fueron a las Naciones Unidas? ¿Fueron a la OEA? ¿Fueron al BID? ¿Fueron al Banco Mundial? No, fue un invento, inventaron decir eso. Vaya usted a cualquier organismo internacional y va a ver cuál es la percepción de Costa Rica de este gobierno y de este gobierno involucrado en historia del país, porque repito, no es que nació en el 2010. Bueno, pero un caso más reciente de este tipo de esta temática, del tema de la imagen del país, es el del avión. Sí. Doña Laura dice en cadena nacional que le achaca la culpa a sus asesores, a quienes les acepta la renuncia, y ella se lava las manos. Ese tipo de actitudes a una gran parte de la ciudadanía la molesta, le causa, porque no admite que ella podía, darse dado cuenta de que no tenía por qué. Uno se monta en un avión y tiene que saber de quién es el avión, por ejemplo. Vamos a ver. Si se hubiera dado cuenta quién es el avión, igual, este señor aparece en todo lado limpio. O sea, aquí al parecer hay cosas más graves
que es cómo este señor, siendo un protegido de organismos de seguridad internacional, estaba en Costa Rica absolutamente libre, que pareciera que ese es el fenómeno. Y digo yo pareciera porque eso no está probado tampoco, pero estamos investigándolo. Y entonces es un señor que está absolutamente libre, además de una empresa que no tiene nada que ver con él, que él simplemente las usa a veces y a veces no. O sea, para ponerle ese caso específico. Pero ¿cómo la presidenta Chinchilla va a saber si se pidió o no el permiso ante la Asamblea Legislativa? Eso lo hace el protocolo. Es que la gente empieza a pensar que el presidente de la República hace y escribe todas las cosas. No es cierto. El presidente de la República tiene grandes responsabilidades. Quitemos el nombre de Lauro Chinchilla, pongamos cualquier presidente de la República. O sea, yo pienso que le hubiera pasado a cualquier presidente de la República. O sea, bueno, no es un fenómeno de que el presidente esté preguntando, mire, el avión y a qué hora sale, a qué hora viene y quién se va a montar ahí, quién no se va a montar en el avión. O sea, aquí va a llegar el momento en que hay que preguntar, el presidente de la República tiene que preguntar en un avión comercial quién está a la par de él para que no le tomen una foto y entonces digan que es que venía hablando con un narcotraficante o con un lavador de dinero. Es que eso no es viable, eso no es posible. Ahora, yo no estoy aquí y no voy a venir así a no decir que no hay desaciertos, que no hemos cometido errores. Y los asumo como gobierno de la República. Y por supuesto, digamos, el error efectivamente no comunicar bien las cosas. Me parece, y ahora uno de los comentaristas va a hacer un análisis que, hablándolo antes, me parece que tenemos errores gerenciales, efectivamente, que no hemos administrado muchas cosas como haberse manejado, que no hemos sido más directos con el país a decirle cómo quedó la Caja Costarricense de Seguro Social en los últimos 4 gobiernos antes de este, y que este gobierno ha tenido la valentía de enfrentar ese problema. Nadie le reconoce a la presidenta Chinchilla esa valentía de que terminado este gobierno, la seguridad social va a estar de nuevo consolidada y va a estar segura, lo que no estaba segura antes de empezar este gobierno. Ya para ir terminando, porque nos queda menos de un minuto, ¿esos serían los únicos errores que usted considera que el gobierno ha tenido? No, como tenemos tan poco tiempo, probablemente si me pongo a pensar, le voy a decir un montón de errores que hemos tenido. Nosotros incluso en política exterior, también hemos tenido errores. Somos seres humanos. Es que la gente cree que cuando uno asume un puesto público debe ser humano. Pesó la fragmentación de la fracción de Liberación, incluso a lo interno del mismo partido. Ha habido falta de apoyo, la dejaron sola a la presidenta. Yo pienso que en parte sí, pero que pienso que el problema es estructural. El problema no es tan sencillo como eso. O sea, el problema viene de atrás, el problema viene incluso de una mujer asumiendo la presidencia y tener un estilo diferente. Los costarricenses no estábamos acostumbrados a eso. Algún día, en pocos años, la gente va a analizar estos temas y se va a dar cuenta. Pero además, en la retrospectiva, dentro de pocos años, la gente va a ver el esfuerzo que hizo la presidenta Chinchilla y cómo dejó este país en el 2014 en temas, como le digo, seguridad social, red de cuidado, política internacional, política comercial, globalización, apertura, seguridad. Y le vuelvo a repetir, porque ya sé que vamos a terminar, con lo que dice Manuel Rojas, solo haber resuelto, haber debilitado, haber limitado la violencia criminal en el país debió haber sido para que este país estuviera feliz con el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla. Bueno, bien, don Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Sobre la Mesa a venir a conversar un poco sobre lo que han sido estos 3 años de gobierno. Tenemos que terminar ya la entrevista, pero tenemos mucho material para el análisis, así que no se vaya, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Sobre la Mesa. Hola, gracias por continuar con nosotros. Hemos tenido una sabrosa entrevista, una muy buena conversación en relación con el tema que nos convoca el día de hoy, que es precisamente una evaluación, una lectura de los 3 años, o más bien a 3 años de la administración Chinchilla Miranda. Para continuar en el análisis nos van a acompañar 2 profesores de la Universidad de Costa Rica, investigadores también. En primera instancia paso a presentar a doña Montserrat Zagot, quien es socióloga y bueno, ya lo mencioné, profesora de la Universidad de Costa Rica. Y también nos acompaña César Zúñiga, quien es politólogo, profesor de la Universidad de Costa Rica y también investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que casualmente es uno de las instancias que producen este programa. A los 2 les agradezco mucho que nos acompañen. Decía don Carlos Roversi, él realiza un análisis bastante interesante, una evaluación en la que se dice que, bueno, que por un lado se requiere mayor información
para hacer la evaluación del gobierno, que de pronto hay que levantar un poquito más la mirada, no dejarnos digamos, limitar únicamente por acontecimientos recientes, sino que hay procesos de larga data que caen en esta administración de alguna manera les hace frente, considera que se ha trabajado, pero que no hay un reconocimiento, valora como éxitos el tema de la economía, resultados en seguridad, empleo, todo el tema, mencionó puntualmente el tema de la competitividad, el tema de la roya. Se dice que la gente no reconoce estos logros, pero a la misma vez, o más bien con una crítica de paso a los medios de comunicación. Yo quería preguntarle, doña Montserrat, ¿cuál es su primera impresión en relación con este panorama que nos plantea don Carlos? Sí, bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo diría que habría que empezar diciendo que hay que reconocer abiertamente, digamos que ha habido otros gobiernos, en efecto, que han cometido errores, ¿verdad? Es decir, no, evidentemente yo coincido con él que aquí hay personas y no dioses. Sin embargo, yo creo que sí hay elementos muy particulares que hacen una gran diferencia en que gobiernos anteriores terminaran con un porcentaje de apoyo ciudadano, al menos del 40, del 50%, y que a 3 años del gobierno de Laura Chinchilla, digamos, haya una caída estrepitosa donde en algunas encuestas internacionales la colocan como la presidenta peor valorada de todo el continente americano. Es decir, yo creo que eso no es casualidad. Como experta que soy en el tema, que ha sido 20 años tengo de dedicarlo a esto, yo creo que el componente del machismo que don Carlos Roversi hacía referencia, yo creo que no. Yo creo que justamente es el hecho de que ella sea una mujer, pero que más bien ha desarrollado, desde mi punto de vista, un estilo muy masculino de comunicación. Ese estilo masculino de comunicación es un estilo muy distante, para nada ella, digamos, ha desarrollado en su proceso las características que se le atribuyen a las mujeres, como por ejemplo la cercanía, el tener sensibilidad, digamos, mostrarlo, digamos, hacia la gente. Ella es una presidenta que se ha caracterizado por estar en comunidades y dejar a la ciudadanía, a un ciudadano hablando sola, por darle espalda, por mostrarse totalmente inaccesible muchísimas veces a responder preguntas. Es decir, yo creo que además aquí hay un estilo de gestión, ¿verdad?, que la ha caracterizado a ella muy encerrada, ¿verdad?, muy distante, que ha provocado el incremento de esas percepciones negativas. Sobre ese estilo de gestión vamos a profundizar. De momento quería que don César nos diera su perspectiva de la entrevista. Es muy interesante el fenómeno de doña Laura, porque doña Laura llega al poder con una gran cantidad de apoyo popular. El mismo reportaje lo mencionaba. Y hoy en día presenta un desgaste en su imagen enorme. Esto me dice a mí que independientemente de los aciertos de la administración, que el invitado señalaba oportunamente, la administración definitivamente tiene un problema de gerencia política. ¿Eso qué significa? Significa gerencia política en términos de la gestión de los temas estratégicos que el país requiere para el desarrollo nacional versus o vis a vis la gestión comunicacional del gobierno para hacerle ver a la gente lo que se está haciendo. No hay que perder de vista que en una democracia un gobierno finalmente está trabajando para la gente, para el pueblo, y el gobierno tiene que rendirle frutos a ese pueblo. No rendimos frutos con estadísticas, rendimos frutos con cambios importantes en la vida de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay como o más bien se trata de un problema de comunicación, que es un poco la idea que se ha posicionado, o digamos una de las ideas que se ha posicionado en relación con la gestión de gobierno, o se trata de que ese desempeño no se refleja en la cotidianidad de las personas. No, es que yo creo que en efecto no se refleja. Por ejemplo, el crecimiento del 5%, muy loable, digamos, eso uno podría decirlo en términos macroeconómicos, que eso hay que reconocerlo así, pero ¿cómo se traduce eso en una mejoría en la calidad de vida de las personas? En otra época se hablaba del famoso efecto derrame. Bueno, en Costa Rica lo que está ocurriendo es que es algo, ni gotas del efecto derrame están viendo, y quiero hacer una breve referencia a lo del empleo, ¿verdad? Se ha hablado mucho de los 100 y pico mil empleos que se aumentaron acá, pero como socióloga yo les digo, así no se mide el empleo. O sea, es decir que se aumentaron 170,000 empleos, pero se perdieron otros 170,000, entonces yo presento una figura que desde mi punto de vista es engañosa. O sea, el empleo se mide por tasas, es decir, tasas de desempleo, tasas de subempleo, tasas de empleo abierto. En este país, las tasas de desempleo como tasas están aumentando. El gobierno ha justificado diciendo que es que ahora hay más gente buscando empleo y que por eso no se logra reducir. Bueno, desde mi punto de vista, la explicación sociológica para que haya más gente buscando
buscando empleo es muy sencilla, es porque más gente necesita empleo. Es decir, la lógica acá que se aplica incluso en la forma en que se presentan estas cifras, evidentemente no corresponde con la realidad cotidiana de las personas. Nosotros hicimos un ejercicio en el que identificamos las prioridades que plantearon a viva voz distintas personalidades de gobierno. Al inicio del gobierno encontramos una presidenta Chinchilla que mencionaba su prioridad en materia de ambiente, seguridad, competitividad, y de una manera muy puntual planteó el tema de la reforma del sector eléctrico. El señor vicepresidente Luis Lieberman plantea la necesidad de establecer mercados, o más bien atender todo el tema cambiario, un poco para reducir la volatilidad, y una agenda muy interesante en materia de vivienda y demás. A la vuelta del camino uno se percata que, por ejemplo, el tratado de acuerdo, por ejemplo, el acuerdo de asociación con la Unión Europea está a las puertas de aprobarse. Ya se negoció el acuerdo con Colombia, el acuerdo comercial con Colombia, se aprobó Singapur, se aprobó Perú. Entonces uno observa que de pronto buena parte de los objetivos avanzan de una manera positiva. Sin embargo, a pesar de ello, tenemos evaluación muy severa en relación con la misma gestión del gobierno. Entonces, el mismo gobierno a la hora de hacer su autocrítica podría decir, bueno, pero es que yo estoy cumpliendo con lo planteado. ¿Ustedes me ayudan a entender esa desconexión o este dilema que estoy planteando? A mí me gustaría aportar ahí. Vamos a ver, un gobierno tiene la obligación de llegar con información que la gente pueda procesar. Por ejemplo, el tema de competitividad y de los índices económicos. Muy bien, las estadísticas hablan de competitividad, hablan de una mejoría del aparato económico, pero por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que representan el 80% del empleo nacional no tienen una política clara de apoyo y de promoción que se logre anclar con esas estrategias de corte globalizante. Entonces, de nuevo insisto, no solo hay que hacer las cosas, sino que hay que comunicarlas bien, por un lado, y por el otro lado, hay que asegurarse como gobernante que la gente en su vida cotidiana reciba el goteo de esas políticas estratégicas que se supone van a llevar desarrollo a toda la sociedad. Claro, pero es ahí donde siento que hay un cortocircuito. Claro, lo que pasa es que lo que usted planteó no es un problema de comunicación. No, es comunicación y gestión estratégica. No, pero yo coincido acá, digamos, con César. De nuevo el empleo, porque el empleo se ha convertido, digamos, en una preocupación muy importante para la ciudadanía. Es decir, si acá la gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, incluso microempresas, ¿verdad? Es decir, las políticas estas internacionales de competitividad, etcétera. Digo, en el mundo ideal, o sea, claro que todo el mundo desearía que alguien desarrolle el producto que se va a hacer de la gran venta en Singapur, pero la verdad no es esa. La mayoría de esas empresas siguen produciendo para el mercado interno y además están generando empleo que es empleo de muy baja productividad, una gran cantidad de empleo informalizado, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, es decir, eso produce una gran estabilidad y una gran sensación de no saber qué va a pasar mañana. Y yo creo que ese es un elemento muy importante que está teniendo un impacto importante en la percepción, digamos, de la gente. El no tener seguridad sobre qué va a pasar mañana y no ver en la perspectiva cercana posibilidades de eso hace evidentemente que entonces la valoración del gobierno sea tan mala. En una perspectiva más, ¿qué se puede decir? Iba a decir política, pero estamos hablando de política. Digamos, en una perspectiva más de proceso, uno podría, o el ciudadano común podría contrastar o notar un contraste muy fuerte entre esta administración y la administración pasada. Yo, en lo particular, identifico dos grandes elementos que se los quería plantear a ustedes, a ver qué valoración realizan. Por un lado, a diferencia de la administración pasada, en esta ya no hay una agenda que ordene la cancha, por decirlo así, ¿verdad? Que ordene a los distintos actores presentes en la escena política nacional. Eso, el resultado que por lo menos yo observo es que hay muchos actores que se sienten de pronto agentes libres, que no se sienten necesariamente comprometidos con una agenda, en consecuencia genera dispersión. Es un primer elemento. Y un segundo elemento, yo creo que también tiene que ver con un asunto de liderazgos y de capacidades gerenciales, no solo de la figura presidencial, sino también de su equipo. Mencionaba, de hecho, don Carlos, antes de iniciar el programa, que tuvimos una pequeña sobremesa, que de pronto habría sido conveniente darle mayor poder a la figura del ministro de la Presidencia como ejecutor
¿Qué valoración hacen ustedes de estos dos elementos que estoy planteando? A mí me parece que hay un tema aquí insisto, de gerencia estratégica en términos de la política pública. La política pública tiene un nivel sistémico que apunta a los grandes temas de agenda, y el país sí tiene grandes temas de agenda que la administración no logró digamos, amasar, sobre todo en la primera etapa de la gestión, es decir, en los primeros 2 años, particularmente el tema de la reforma fiscal, que es correlativa a la reforma del Estado. Ahí hay un gran tema de agenda que requería de una discusión parlamentaria, que requería de una discusión y de una negociación entre fuerzas políticas que no logró la administración llevar adelante. Pero también hay temas que ocurren, o digamos que aparte de lo sistémico, se reflejan en el mundo de la vida cotidiana. Una cosa es transformar el sistema de seguridad social y resolver ciertos problemas estructurales de la caja, y otra cosa es resolver el problema de las colas en los hospitales y en las clínicas. Esa capacidad de visión del gerente político, en este caso de la presidenta, de los funcionarios, de los jerarcas, parece que entró en cortocircuito. No basta, insisto, decir que se compran más camillas, que se pintan más edificios, que se construyen nuevos hospitales, y usted no está resolviendo un problema de colas que hace que la gente llegue en la madrugada a los lugares a esperar una ficha para que le atiendan. De hecho, hace algunos programas entrevistábamos o conversábamos con Rotzai Rosales y con Randall Blanco, ambos profesores de esta universidad, y ellos planteaban la existencia como de 2 estados, uno que camina como un relojito suizo, ¿verdad? Muy ajustadito, rindiendo en tiempo, que es toda esta dimensión comercial, y de hecho en su mensaje sobre el estado de la nación, la señora presidenta arroja cifras muy positivas. Pero por otro lado, uno empieza a ver algunas cifras, por ejemplo, en materia de pobreza, en materia de desigualdad, en materia de medio ambiente, y uno ve como que hay algunos rezagos. ¿Cómo se entiende? A ver, lo que pasa es que, en efecto, digamos, la desigualdad no es un fenómeno nuevo de este gobierno. Yo creo que eso está clarísimo. Pero evidentemente hay políticas que un gobierno particular, digamos, puede desarrollar, o sea, que hace que la desigualdad por lo menos disminuya o que la pobreza tienda a disminuir. En este caso, esa gran preocupación por esa esfera, digamos, internacional, globalizada, de los negocios internacionales, de pertenecer a la Alianza Transpacífica, de firmar tratados de libre comercio, etcétera, esa es la parte del gobierno que funciona muy bien, como decía usted. Pero ¿qué es lo que significa? ¿Que entonces por atender una se descuida la otra? No, es que digamos, si no hay, digamos, una política redistributiva, o sea, de redistribución social, como lo hizo este país en otra época, y la redistribución se hace por muchos mecanismos, por ejemplo, invertir todo lo que se pueda, digamos, en educación, pero no únicamente en las becas Avancemos. Eso es una política focalizada y muy puntual, y menos todavía cuando la cosa ni siquiera funciona y ni siquiera consiguen que el Banco Nacional entregue, digamos, los recursos a los estudiantes. Pero se planteó un plan fiscal, por ejemplo. Bueno, pero lo que pasa es que ni siquiera hubo la capacidad política suficiente, digamos, para negociar. Vea usted, donde yo creo que hay una gran contradicción, es que no se le puede servir a 2 amos o no se le puede servir de forma diferenciada. Estos sectores, digamos, los sectores internacionalizados, globalizados, ¿verdad? Evidentemente no van a estar muy felices con un plan fiscal. Si ese es el grupo que tiene fundamentalmente doña Laura Chinchilla como apoyo a su gestión, incluso en la figura del vicepresidente Luis Lieberman, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a pretender avanzar en una reforma fiscal que implica, digamos, quitarle a esas personas para hacer una política redistributiva y al mismo tiempo llevar adelante la política globalizada? Es decir, hay una contradicción allí que se resuelve de mala forma en Costa Rica. Lo que vimos fue que tanto ciudadanos como empresarios formaron un bloque común en oposición al plan fiscal. Pero de eso vamos a conversar ahorita. Okay, de eso vamos a conversar ahorita porque tenemos que ir a una pausa. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Estamos en Sobre la Mesa, gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Estamos hablando, como se ha podido ver, se ha querido hacer una evaluación de lo que ha sido el gobierno de la presidenta Chinchilla. A su 3er año hemos querido hacer pues un programa en el que pudiéramos levantar un poquito la
la mirada, trascender los hechos inmediatos y bueno, para ello conversamos en una primera parte con el viceministro, vicecanciller, don Carlos Roversi, y en este panel nos acompañan dos profesores de la Universidad de Costa Rica, doña Montserrat Zagot y don César Zúñiga. Continuamos. Antes de la pausa estábamos mencionando, o quedamos con el tema de esta oposición ciudadana empresarial que se realizó en contra de la aprobación del plan fiscal. ¿Usted tenía algo más que decir? No, era muy breve. Digamos que evidentemente en ese proceso particular, digamos, la ciudadanía tuvo poco que ver, digamos, con que el proceso no se llevara más adelante. Es decir, hay fuerzas mucho mayores, mucho más grandes que fueron las que definitivamente, desde mi punto de vista, influyeron en el fracaso, digamos, de ese plan fiscal. O sea, la ciudadanía en realidad, en este caso particular, no jugó un papel determinante. Pero también, también hay que ser claros. O sea, la administración no fue capaz de construir el consenso necesario dentro de la Asamblea Legislativa para promover el plan fiscal. ¿Por qué? Cometió muchos errores en la conformación de la comisión, cometió muchos errores en las negociaciones dentro de la comisión, incluso la pieza del gobierno terminó divorciándose del gobierno, ¿verdad? Y tuvo que llegar una bateadora emergente a dirigir la comisión. Todos esos elementos evidentemente se traen al suelo cualquier esfuerzo para llevar adelante un problema, para llevar adelante la solución de un problema tan serio como el problema fiscal de Costa Rica. ¿Influyó de alguna manera, por ejemplo, que la Alianza Parlamentaria por Costa Rica fuera la que condujera el directorio legislativo en esa oportunidad? A mí me parece que no, porque la parte de la gestión financiera del Estado depende mucho de la administración. No, me refiero en relación con la construcción de las mayorías a lo interno de la Asamblea Legislativa para una adecuada tramitación de este... No, porque recuérdese que en la discusión que se generó, el grupo de diputados del PAC, un grupo importante de diputados del PAC, estaba en negociaciones apropiadas con el gobierno. Entonces se había logrado trascender las fronteras interpartidarias, ¿verdad? En esa discusión. O sea, lo que está diciendo es que los votos estaban. Tal vez los votos no necesariamente, pero sí estaba el contexto de negociación apropiado para tratar de empujar el proceso complicado a todas luces. Bueno, hay uno de los temas sin duda más notables ha sido precisamente toda una discusión sobre el tema de la gobernabilidad. Vemos que el país se embarcó en una discusión en relación con las funcionalidades y disfuncionalidades del Estado. La Presidencia de la República convoca a un grupo para que se refiera y para que plantee medidas que permitan desenredar esta maraña, ¿cómo fue que se le mencionó? Tramitonomía, algo así, es un término un poco rebuscado, que existe en la administración pública. ¿Les parece a ustedes que de alguna manera el Estado costarricense, porque, que no se trata, como lo plantearon bien ustedes, de una única administración, sino que parecen existir temas de más larga data, se resuelven, requiere el país de una discusión a este nivel, tal y como lo sugirieron este grupo de hombres notables? Doña Montserrat. Yo diría que el tema y el mismo concepto de la gobernabilidad se ha convertido en una excusa, ¿verdad? Y además, si uno mira los resultados de la Comisión de Hombres Notables, creo que hay que decirlo así, en realidad se enfocaron prácticamente, digamos, en algunos elementos que tienen que ver con la organización estatal. Pero es que resulta que, incluso del gobierno, de la institucionalidad y tal, pero es que resulta que para llevar adelante un buen gobierno, incluso para construir un Estado democrático, hace falta mucho más que eso. Es decir, aquí tiene que haber procesos, digamos, de diálogo y de interacción constantes también con la ciudadanía. También hay que construir mecanismos de participación ciudadana que sean capaces de tener un efecto en las decisiones del gobierno. Es decir, en Costa Rica estamos acostumbrados a votar cada 4 años y ahí se acabó el ejercicio democrático. La ciudadanía ni siquiera tiene, en la mayoría de los casos, mecanismos de control, ¿verdad?, ciudadano o de veto incluso frente a eso. Entonces, en realidad, lo de la gobernabilidad, desde mi punto de vista, es una excusa. Y si yo no hablo también de mejorar esos mecanismos de participación ciudadana, las propuestas que haga son, desde mi punto de vista, únicamente para reforzar las estructuras de poder existentes, para dejar al gobierno mucho con manos libres de hacer lo que quiera sin que la ciudadanía tenga esa capacidad de influencia en esos procesos. Entonces, ¿soslayamos o dejamos de lado esta discusión sobre gobernabilidad, sobre esta atención a las disfuncionalidades detectadas, o por el contrario hay que ponerla sobre la mesa de la mano con
estos otros ámbitos que plantea doña Montserrat? Es muy interesante porque un estudio de un politólogo norteamericano muy famoso, Allen Liebhardt, un estudio en 33 democracias, comprobó que las democracias de orientación consensualista, es decir, donde había múltiples fuerzas políticas, podían ser más eficientes tanto en la gestión de política económica como en la resolución de los problemas sociales. Entonces, el discursillo de la ingobernabilidad, yo coincido con doña Montserrat, es un discursillo autocrático. Es una manera de justificar la incapacidad para negociar y tomar decisiones de una administración, de un grupo político. Es un discursillo que sirve de justificación precisamente para decir no lo pude hacer. Entonces yo creo que el tema de la ingobernabilidad no es el tema. El tema real es el tema de la negociación democrática. Y aquí siento yo que nuestra élite política, no solo la administración de turno, de alguna manera es una élite que comete muchos errores infantiles en los procesos de negociación y toma de decisiones. ¿Eso qué significa, errores infantiles? Se están negociando cosas clave, por ejemplo, reforma fiscal, pero hay problemas incluso de personalidad entre los actores. Se mata el tema y la discusión y la toma de decisiones políticas por una cuestión de personalidad. Esos son errores infantiles cuando se habla de la vida política. Hablando de errores, yo no sé si infantiles, pero errores o por lo menos contradicciones y conflictos al fin. Esta administración parece que desde el minuto uno, y quién sabe si desde su pretemporada, entra con un severo conflicto en relación con el gobierno anterior, o por lo menos con las imágenes muy visibles del gobierno anterior, que son los hermanos Arias. Tanto es así que tanto es así que para el día de la toma de poderes, el día en que la señora presidenta asume, ese mismo día don Rodrigo Arias anuncia su precandidatura. Es una suerte de decir, bueno, yo también voy, y casi que se pone en el mismo renglón que la señora presidenta. Posteriormente este conflicto, se podría decir que tiene una escalada por la oposición o por el matiz que el gobierno le da a la reforma al sector eléctrico, muy liberal la que plantea el gobierno de Arias, más acompasada en términos de tiempo la que plantea doña Laura. ¿A ustedes les parece que este conflicto de alguna manera incide en esta incapacidad gerencial, o que la ciudadanía percibe este conflicto como uno de los elementos que los lleva a dar una mala calificación? Me gustaría escuchar el parecer de ustedes. Don Carlos Roversi decía que hay que entender los tiempos. Un gobierno no se hace en 4 años. El primer error de esta administración fue no tratar de conciliar con la administración saliente, que era del mismo partido. La candidata entonces había salido de ese gobierno, y evidentemente ahí empezó mal. Pero toda la campaña giró en torno a la necesidad de darle continuidad, pero esa continuidad llegó hasta mayo de 2010. Pero esa continuidad se rompió precisamente por una incapacidad de las partes por ponerse de acuerdo para dar esa continuidad, que según las encuestas tenía una muy buena posición perceptual en la población. Bueno, pero en política no es muy fácil ponerse de acuerdo. Pero hay que ponerse de acuerdo. Sí, así es, pero yo diría una cosa también. Hay que tener claro, digamos, que los hermanos Arias, yo no sé si ahora, pero evidentemente tenían un gran control político, ideológico, estructural del Partido Liberación Nacional. Dado desde mi punto de vista por la agenda que significó el TLC. En parte, pero no solo eso, digamos, es decir, la figura más prominente del Partido Liberación Nacional, es Óscar Arias, evidentemente, entonces él había ido construyendo, ¿verdad? Y fue resucitador, además. Fue resucitado prácticamente para salvar al Partido Liberación Nacional en un momento de crisis. 2 resucitados, entonces, el partido de Óscar. Claro, él tenía un gran coto de poder allí. Entonces, resulta que cuando Laura Chinchilla entra en conflicto con su padrino político, es decir, es que hay que decirle así, si ella fue su vicepresidenta, claro. Es decir, no se pone, cuando ella entra en conflicto, de alguna forma, o sea, se queda un poco huérfana y pierde un poco, digamos, del apoyo del Partido Liberación Nacional. Pero entonces, desde mi punto de vista, aquí viene el gran error. En lugar de tratar entonces de construir relaciones, digamos, con otros grupos, con otros sectores, con intelectuales, con lo que sea, o sea, se empieza a cerrar en un pequeño círculo de amigos, o sea, que más bien parece la política hogareña, ¿verdad? Es decir, de doméstica, así, digamos, yo y mis amiguitos íntimos, o sea, llevo adelante este país.
en lugar, digamos, de buscar otro tipo, digamos, de relaciones, y eso desde mi punto de vista ha tenido un impacto terrible. A mí me da la impresión de que ese grupito íntimo de amigos de doña Laura Chinchilla la ha encerrado, o sea, le ha dado consejos terribles, o sea, no han sido buenos consejeros políticos, y desde mi punto de vista muchísimos de los errores, de las tomas de decisiones erróneas que se han dado, han tenido que ver por ese grupito así, de este tamaño literalmente, que la rodeó y desde mi punto de vista la obnubiló. Sin embargo, a la misma vez uno tendría que reconocer que este mismo argumento se plantea casi que desde el minuto 10, por decirlo así, de este juego o de este gobierno. Y resulta que estamos ya a escasos meses, a 11 meses de que finalice el gobierno, y si le quitamos la campaña a 6 meses, y resulta que continúa presente el mismo discurso de que no es la señora presidenta, sino que son los asesores. Pero ya a estas alturas uno podría decir, ¿pero quién nombra a los asesores? No, exacto, es ella, pero por eso estoy diciendo, la decisión fue de ella, es decir, ella fue la que escogió esa política del amiguismo cercano, ¿verdad? Y no se abrió, digamos, a otro tipo de posiciones y de asesorías y de visiones. Sí, el buen gerente es primero un buen seleccionador de su equipo. Si ella selecciona mal su equipo, evidentemente no le van a salir las cosas, ¿verdad? El gerente va a fallar. En este caso, la gerente falló. No eligió un buen equipo que le ayudara a trabajar. Generó un efecto que en ciencias políticas llamamos el efecto cámara tóxica, ¿verdad? Se encerró ahí en una burbuja tóxica que le impidió recibir cierta información del entorno, de tal manera que pudiera desarrollar políticas que le permitieran tener una valoración más positiva de la población. En San Carlos a eso le decimos soberbia. ¿Cómo le dicen? En San Carlos a eso le decimos soberbia. Sí, claro, pero... Cámara tóxica. Miren ustedes, la expectativa que tuvo Laura para llegar a la presidencia, cuando digo Laura me refiero a la figura de la candidata, ¿verdad? Porque así se vendió, como Laura. La expectativa fue altísima. Barrió en las elecciones. Es que barrió. No fue que ganó pellizcando, no, barrió. Cuando llega a la administración, las expectativas de la población son altísimas, pero altísimas. Sí. Y empieza una serie de errores históricos que empiezan a caminar a lo largo de la administración, a pesar de lo bueno que efectivamente tiene que estar haciendo la administración, que terminaron minando y destruyendo la imagen de la presidenta. Y que llevan a algo inédito, y es que el presidente del Partido de Liberación Nacional, Bernal Jiménez, dice en Radio Monumental: Laura Chinchilla no representa a los liberacionistas y el Partido de Liberación Nacional no asume responsabilidad por los actos de gobierno. Sí, eso es inédito y es histórico. Jamás en la vida, digamos... Pero hasta irresponsable, creo yo. No, por supuesto. O sea, entonces ahora que resulta que a Laura Chinchilla le eligió la oposición, ¿verdad? Evidentemente, eso me pareció a mí terriblemente oportunista, ¿verdad? Terriblemente deshonesto. Pero por el otro lado también refleja el resquebrajamiento profundo, digamos, de la imagen de ella y la necesidad, digamos, del Partido de Liberación en un año electoral de distanciarse de la imagen. Pero desde mi punto de vista, disculpen que lo diga acá y en cámaras, por eso yo le llamé la política ratera, es decir, haciendo referencia, ¿verdad?, a quiénes son los primeros que salen del barco. ¿Verdad? Es decir, entonces desde mi punto de vista es totalmente oportunista. Bien, ya nos estamos acercando al final del programa y yo quería preguntarles a ustedes, por un lado, ¿qué lecciones aprendidas podemos ir viendo a lo largo de estos 3 años? Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué le espera? ¿Qué podemos esperar de lo que resta de esta administración? Don César. Bueno, la lección aprendida es que cuando de gobernar se trata hay que tener muy claro primero cómo construir consensos a través de la negociación democrática. Eso es lo primero. Este es un país que está evolucionando de un sistema bipartidista en el que las decisiones eran más autoritarias hacia un modelo más multipartidista en el que se requiere más negociación para poder hacer que las cosas caminen, y ese debe ser el punto de entrada, lo cual pasa por el nombramiento de un apropiado primer ministro, ergo un ministro de la presidencia, digamos, hábil para negociar. Esa es, digamos, la gran enseñanza que deja la administración, y además que un gobernante debe concentrarse en los temas clave y dejar que el resto del sistema resuelva lo que cotidianamente de por sí debe resolver. Concentrarse en los temas clave con el objetivo de poder llevar adelante un gobierno que satisfaga las expectativas mínimas de la población, porque aquí hay un problema de deterioro de la democracia que sin duda ninguna es la gran perdedora en todo esto. Sí, doña Montserrat, para sí, muy brevemente, vean,
En este país, hasta el propio Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, habían reconocido que el consenso de Washington había fracasado. Pero entonces a mí también me sorprende, digamos, que una presidenta que se centre en políticas basadas en el consenso de Washington, ¿verdad? Que se centre en esta internacionalización, globalización, etcétera, y que no haya puesto el peso más fuerte en la agenda social. Es decir, una presidenta que hubiera puesto un peso muy fuerte en agenda social, en redistribución y por supuesto en un mejor mecanismo de comunicación con la ciudadanía, hubiera tenido un muchísimo mayor éxito que el que ha tenido, digamos, Laura Chinchilla. Ok, bueno, sin duda son tanto la definición de temas como la toma de decisiones a lo interno, las habilidades gerenciales y un contexto país bastante complicado, porque son la conjugación de muchos elementos que, desde mi punto de vista, plantean un escenario bastante complejo y fue esta administración a la que le correspondió asumirlo. A los dos les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Esperamos tenerlos en otra oportunidad por acá. Gracias. Y a ustedes en casa les agradezco que nos hayan acompañado en esta edición de Sobre la Mesa. Los esperamos nuevamente la próxima semana con un nuevo programa. Hasta entonces.